bien, muchas gracias. Ok, entonces, chicos y chicas, muchas gracias por estar acá. En realidad, información muy importante que les para la vida. Queremos decirles que acá de Guatemala. Somos un consorcio en donde estamos una organización alemana que se llama Action Media, ASEXA, Asociación Generando y Pies de Oro. Gracias a quienes se conectaron. Hoy nos encontramos en la Feria del Libro desde el Fórum Bajada y ahora mismo estamos en un conversatorio. Si han visto la conocen la primavera y pues dándole seguimiento al tema de embarazos en niñas y adolescentes, nos encontramos en un conversatorio de violencia sexual, embarazos y maternidad forzada en niñas y adolescentes, una mirada más allá del espejo. Está organizado por Action, por Asociación Pies de Occidentes y la alemana. Entonces, pues, estén pendientes. Cualquier duda los estaremos leyendo desde acá en los comentarios en el live. Estoy alegre aquí visitando, pero no vengo de Totonicapán, vengo de la luna de Xelajú. ¿Qué departamento es? Soy de Quetzaltenango, así es. Así que les traigo un cordial saludo desde Quetzaltenango. Y el día de hoy pues estamos acá con ustedes, como dijo la licenciada Danesa, nosotros estamos hoy unidas en un consorcio que somos 4 organizaciones: Acción Medio de Alemania, ASEXA, ASOGEN y Pies de Occidente. Pues quiero comentarles que nosotros el día de hoy estamos acá presentes porque pues queremos apoyar a la juventud, a la niñez y a la adolescencia en una situación o un problema que se está viviendo, que es el embarazo en niñas, adolescentes y niñas forzadas a ser madres. ¿Ustedes es un problema o es algo normal? Quiero saber la opinión de ¿por qué? Porque son muy jóvenes. Y ustedes saben que la juventud hay que aprovecharla, la juventud hay que gozarla y la juventud es para hacer un plan de vida. ¿Qué quiero ser mañana? A ver, díganme, a ver, ¿qué quieren ustedes ser mañana? ¿Quién dijo nada? Gente de bien. A ver, el que me dijo que no quiere ser nada, levántese, joven, y me dice por qué usted no quiere ser nada. Pues yo en su edad quisiera tener la edad de ustedes, pero pues yo a esa edad de ustedes yo quería estudiar y estudiar. Y gracias a Dios tenía un plan de vida, ¿verdad? Y pasé al igual que ustedes, el nivel primaria, básico, llegué a la universidad. Y a eso es que el día de hoy, pues, he trabajado. Tengo 32 años de estar trabajando en Asociación Pies de Occidente y me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo y a ese plan de vida, estoy hoy a toda la juventud de Guatemala tuviera un plan de vida para el mañana. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gusto de saludarlos. Bueno, siguiendo el programa, tenemos aquí a 2 compañeras y
invitadas que le van a hablar de lo que es hoy este programa, primero Derechos Hoy. ¿Qué queremos hacer? Platicar con ustedes sobre este problema y la situación de los embarazos en niñas y adolescentes. Entonces, en el uso de la palabra, Ana Lucía Ramasino. Pues muchísimas gracias, es un gusto enorme estar acá con ustedes. Yo soy Ana Lucía, soy socióloga. Yo también, ustedes soñaba con estudiar, me gradué de y yo decía, bueno, también quiero saber qué es lo que pasa en el país, y empecé a investigar qué era lo que pasaba en el país, qué herramientas me podían dar la posibilidad de entender, y encontré la sociología. ¿Qué hace la sociología? Preguntarse mucho por qué. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué razón se dan, en este caso, los embarazos en niñas y adolescentes? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la sociedad? ¿Y por qué razón? Es que muchas veces a las mujeres no se nos da el valor que merecemos. ¿Cuál es la razón de eso? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer ante ello? Entonces vamos a estar platicando de esto. Te cuento que logré ser socióloga, investigadora, y voy a hacer un ratito algunas investigaciones que hemos realizado. Pero mi compañera Olivia es quien va a moderar, entonces le paso el micrófono a Olivia para que también se presente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Olivia Cáceres, es un gusto acompañarles en esta tarde. Yo voy a moderar este espacio, yo voy a hacer las preguntas. Hoy yo voy a estar en su lugar, voy a estar con ustedes, voy a preguntarles a ellas qué está pasando hoy en Guatemala con el tema de la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes. Entonces, para mí va a ser un gusto presentarles. Yo sé que Ana Lucía ya se presentó, pero también voy a presentar a Danesa, y ella también es parte de nuestro equipo del programa de Derechos Hoy. Y como bien les decía Ana Lucía, ella es socióloga, ¿verdad? Es maestra en investigación política y social, es candidata autora en ciencias sociales, posee estudios sobre derechos de las mujeres y desarrollo de políticas de equidad de género en Italia, México y Corea. Experiencia docente de más de 30 años en el sistema educativo universitario y en espacios de educación no formal. Ha desarrollado investigaciones sobre temas relacionados con matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, masculinidades hegemónicas, suicidios y embarazos forzados, educación integral en sexualidad, violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, particularmente la sexual y epistémica, grupos antiderechos sexuales y reproductivos, entre otros. Integrante del Comité Impulsor de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad y de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, AMEF. Profesora e investigadora del Programa de Estudios de Género, Sexualidad y Feminismo de Flaxo, sede académica Guatemala. Ahora voy a presentar a Danesa Luna. Ella también es socióloga, ella es maestra en Derechos Humanos y Derecho Internacional, egresada de la Universidad de San Carlos, de la facultad de los posgrados de la Facultad de Derecho. También es directora y fundadora principal de la Asociación de Mujeres Generando Equidad, Liderazgo Nacional de Jóvenes por la Incidencia Política, INCIDJOVEN. Es cofundadora de la Asociación Integral de Género y Derechos Humanos para América coordinadora del equipo de litigio estratégico del caso emblemático sobre violación sexual y discapacidad ante el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Es ponente a nivel nacional e internacional de investigaciones sobre los derechos. Es promotora de la lactancia materna, propulsora de natural de leche materna como Lacto Bebé y Lacta Natura, y socia principal de Monstra Import and Export. Es una activista guatemalteca reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas. Su labor se centra en la prevención de la violencia de género, el empoderamiento femenino y la incidencia política para
garantizar justicia y equidad. Es parte del consorcio del programa de Derechos Hoy, a través del cual trabajamos para la prevención y atención de embarazos en niñas y adolescentes. Entonces, démosles una bienvenida con un aplauso a nuestras invitadas el día de hoy. Y como les contaba, yo soy la de las preguntas. Hoy yo soy la que voy a preguntar por qué. ¿Sí? Y vamos a preguntar otras cosas también. Y ustedes también van a tener su espacio para preguntar. No piensen que las vamos a dejar por ahí caídas. ¿Sí? Así que vamos a escuchar la primera parte que tiene que ver con el contexto y las causas que afectan a las niñas y adolescentes en este país en temas de violencia sexual. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. La primera es, ¿cuáles son las principales condiciones sociales, culturales y económicas que perpetúan la violencia sexual contra niñas y adolescentes? Queremos saber su opinión. Y muchas gracias. Yo pienso que en la experiencia que he tenido, mi organización lleva 19 años de estar atendiendo a mujeres, a niñas, adolescentes que son víctimas de violencia sexual. En el caso de las mujeres, la violencia sexual se da de manera distinta con los casos en comparación a los casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. De los casos de niñas y adolescentes que nosotras tenemos, el 100% pertenece a violencia sexual, ¿verdad? Y que presentan algunas de ellas embarazos en adolescentes. Yo sí considero que los casos que hoy en día vemos en Guatemala de embarazos en adolescentes, todos pertenecen a violencia sexual. ¿Por qué? Porque en realidad hay una situación de relaciones desiguales de poder, no solo entre adultos y jóvenes, sino también en esa relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Las condiciones, yo no sé, digamos, en el ámbito público, algunas han conocido o digamos vecinas, que tenemos vecinas y hemos conocido algunos casos en donde sabemos cómo es la condición de una niña embarazada de 11 o 12 o 13 años. ¿Quién conoce alguno de estos casos? Que levante la mano. ¿Algún vecino? ¿Alguna prima? ¿En la familia? Todos más de en algún momento de nuestra vida llegamos a conocer un caso en donde las condiciones de estas niñas en realidad son bastante lamentables, ¿verdad? Y en donde llegamos a hablar de vulneración de sus derechos, ¿verdad? Cuando hablamos de embarazos en adolescentes, ¿ustedes creen que una niña va a poder continuar sus estudios? No continúa sus estudios. Hay una deserción bastante alta escolar, la desnutrición, por ejemplo. Hay estudios donde nos dicen que la madre, si está desnutrida y tiene a un hijo, es doblemente desnutrido el hijo, ¿verdad? Y cuando hay una niña de 12 años que tiene a su hijo, Guatemala. Hoy en día yo creo que eso es una de las condiciones lamentables, ¿verdad?, que más vulnera la situación de las niñas adolescentes madres en Guatemala. Muchas gracias, Vanessa. Ahora, Ana Lucía, queremos escuchar detalles. Gracias, Olivia. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que Vanessa acaba de explicar. Y miren qué lindo encontrarnos los sociólogas aquí para conversar sobre esto. Pero yo quisiera también hacer énfasis en el sistema en el que vivimos. ¿Ustedes dirían que nuestro país es violento? Sí o no. Sí, ¿verdad? Sí es violento. Y existen muchos tipos de violencia. La más común que encontramos es la violencia física, ¿verdad? Y eso tiene que ver con
tiene que ver con el bullying, que tiene que ver también con la descalificación, el decir a otra persona que es una tonta, o que no por ser tonta, tal cosa. Es una violencia psicológica. También existe violencia económica. La violencia económica tiene que ver con las condiciones que tenemos, cómo se utilizan, cómo nos quitan esas cosas. Estamos hablando de una agresión en contra de los cuerpos de las otras personas que tienen que ver con relaciones de poder. Y esta idea de la relación de poder es porque la persona que está ejerciendo la violencia está ejerciendo al mismo tiempo poder en contra del cuerpo de la otra. Cuando hablamos de una relación sexual o de una violencia sexual contra niñas y adolescentes, estamos hablando también que es una relación de poder contra estas niñas y adolescentes. De los cuerpos de las mujeres, cualquiera los puede tocar, cualquier persona puede adueñarse de esos cuerpos, cualquier persona puede hablar de esos cuerpos. Y muchas veces encontramos y nos dicen, ay, esto se dio porque ella lo provocó. Ella andaba con la minifalda, ella andaba vestida de tal manera y ella lo provocó, y eso no es cierto. El problema también que hay es que a través de cómo nos vamos formando en la sociedad, nos van formando en esta idea de que somos objetos, ¿verdad?, para las otras personas. Y aquí los hombres juegan un papel fundamental, porque a los hombres también se les va educando en masculinidad, y en una masculinidad que llamamos hegemónica. ¿Qué quiere decir esta masculinidad hegemónica? Que las instituciones sociales como la escuela, la iglesia, la familia, los medios de comunicación van formando cómo tienen que ser los hombres. Y en sociedades como las nuestras, la idea esta de cómo tienen que ser los hombres a veces pasa porque tienen que tener mucha comida, tienen que demostrar que son hombres teniendo relaciones sexuales desde muy temprana edad, tienen que tratarse mal entre ellos y golpearse para demostrar que son hombres. Han visto que hasta la forma de comunicarse, la música, ahí va el golpe, ¿verdad? Entonces, esta idea de ir creando esta falsa hombría, esta falsa masculinidad está muy presente. Y eso les afecta a los propios hombres porque no les deja muchas veces demostrar sus emociones, demostrar cómo se sienten, llorar si algo pues también les provoca esa emoción, pero también va generando violencia hacia las niñas y los adolescentes. Y encontramos entonces, cuando hablamos de violencia sexual, de esa relación de poder, tiene que ver también con la masculinidad hegemónica. Y todo esto está metido en un sistema que nosotros llamamos sistema patriarcal. Hablamos del patriarcado. Levanten la mano quienes han escuchado hablar del patriarcado. Ay, ese se anima. ¿Quién ha escuchado hablar del patriarcado? Más o menos, dicen por allá, muy bien. ¿Por acá? Sí, no se están animando a levantar la mano. Dice aquí la de esa, que hay premios también por ahí que vamos a ir dando cuando vayan respondiendo a diferentes preguntas. Pero entonces, hablando de patriarcal, la violencia sexual se da en ese sistema patriarcal y afecta la vida de las niñas y de las adolescentes. Esa es como la idea que quiero dejar. Existe el sistema patriarcal que lo que hace es ver veneno a las niñas y a las adolescentes en sus cuerpos, en sus vidas, a las mujeres en general, y eso va a generar violencias y específicamente violencia sexual contra ellas. Vamos a seguir conversando. Gracias. Pues muy interesantes sus respuestas, ¿verdad? Nos llevamos con algunas ideas ahí también. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con qué vacíos institucionales permiten que se den esos embarazos y esas maternidades forzadas en menores de edad. Bueno, yo en principio nombraría la falta y la responsabilidad del Estado en formar a jóvenes en educación sexual integral y brindar esa salud integral que tanto anhelamos cuando somos jóvenes, ¿verdad? Estamos ahí consultando el internet. A ver, así, hablando
pero bien sinceramente, ¿quiénes han buscado información acerca de su sexualidad en internet? Que levante la mano. Vamos a dar unos premios. Sin vergüenza, nada. Aquí no está papá, no está mamá, no están sus maestros, sus maestras. Todos, absolutamente todas y todos hemos buscado información en internet, ¿verdad? ¿Qué es la sexualidad? Y en realidad la sexualidad no es tener relaciones sexuales, no es el coito. De hecho, ahorita en esta sala estamos practicando nuestra sexualidad, es decir, de cómo nos relacionamos con las personas, ¿verdad? Cómo nos sentimos. Pues hoy me peiné de esta manera, mañana me voy a poner un gancho, mañana o pasado mañana me voy a poner una cola, hoy me voy a poner el pelo liso. Eso es parte de nuestra sexualidad, ¿verdad? Y no nos tiene que dar vergüenza. Pero yo creo que el Estado, sobre todo, digamos el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, tiene una deuda pendiente con los y las adolescentes de este país, ¿verdad? Tratando de orientarnos de manera científica sobre nuestra sexualidad. ¿Para prevenir qué? Para prevenir qué? Para prevenir las violaciones sexuales. Fíjense que fuimos hace ya varios años a hacer una investigación en diferentes departamentos y llegamos a hacer también entrevistas a esos departamentos con diferentes autoridades locales. Nos acercamos a una autoridad local y le preguntamos: mire usted, ¿por qué cree que cada vez hay más niñas y adolescentes embarazadas? ¿Cuál será la razón de eso? Entonces empezó a explicar un poquito cuál era su opinión respecto al asunto. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Le dijimos, ¿y qué acciones tienen para poder evitar eso? Y fíjense lo que respondió. La respuesta fue: les decimos a ellos que nos embarazan. ¿Creen ustedes que es una respuesta que nos da una idea de cómo actuar? ¿Es una respuesta válida? A ver, ¿quién se anima? Y les van a hacer ojito de los premios. ¿Qué se anima a decirnos por qué esa respuesta no es suficientemente válida para entender una problemática como la que estamos hablando? Porque él estaba diciendo precisamente eso, y hasta tapachó el ojo. Pero eso es lo que él estaba diciendo, que es culpa de él. Es una situación que es algo mucho más amplio. No es culpa de ella. ¿Por qué razón? Hablábamos que hay un sistema que como una relación natural. Pero el problema es quedarnos en pensar únicamente que es culpa de ellas y no ver alrededor qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa alrededor? Que existe un montón de instituciones sociales, como les decía, la escuela, que no da educación integral en sexualidad. En la mayoría de las escuelas no se da este tema y hemos visto como otra investigación que jóvenes así de la edad de ustedes nos decían que les hace falta recibirla. Y les hace falta recibirla porque les ayuda a enfrentar la vida, que a veces no tienen conocimiento de su cuerpo, que no pueden identificar la violencia o que no pueden comunicar, ¿verdad? Y decir, pues sí quiero o no quiero de manera clara. O a veces también en la sociedad existen otras cuestiones como los medios de comunicación, la música, que dan mensajes que son equivocados. Aquí les apuesto que sí me van a levantar la mano. ¿Quién ha escuchado hablar de Ricardo Arjona? Ahora sí, ¿verdad? Pues resulta que él tiene, por ejemplo, una canción que dice: dime que no, pero a través de música. ¿Cómo es esa canción? Dime que no. Son muy jóvenes, dice aquí, bueno, seguramente. Pero él tiene una canción que habla de que le va a entender de si quiere, que primero le va a decir que no. Él se acerca y entonces es esa canción donde va narrando que él
cree que ella si quiere aunque le digan que no. Entonces, ¿qué hace la educación integral en sexualidad? Nos hace poner al centro el consentimiento. Si quieren tener relaciones sexuales, sí o no. Y que la pareja de ustedes, al recibir el sí o no, lo entienda claramente. El no es no y el sí es sí. No es como dice la canción esa que ya la oyeron en su momento, entonces si no la han escuchado, que le digan no, pero que realmente quieren decir que sí, no. Y ustedes saben que esa es una de las grandes justificaciones de los agresores sexuales. Los agresores sexuales, incluso cuando uno lee todo el juicio que se llevó a cabo, lo que dicen es, ella me dijo que no, pero quería decir que sí. Imagínense ustedes cómo una canción llega a influir tanto en estas ideas. Y esas ideas construyen también algo que llamamos imaginarios sociales. Esos imaginarios sociales es donde las mujeres estamos en posiciones muy distintas a las de los hombres. Y a los hombres también se les presiona para que a su vez ejerzan presión, tengan muchas relaciones sexuales y muchas veces en contra de la voluntad de sus parejas. Muchas gracias. Bueno, ya ahora ya se lleva la idea de que sí es sí y no es. Van a tener que escuchar la canción para entender. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya Ana Lucía ya empezó a presentar una palabra que tal vez ahorita suene un poco rara, pero vamos a escuchar qué piensan ellas sobre esto. Y es cómo podemos cuestionar esos imaginarios colectivos, esos imaginarios sociales que normalizan estas violencias. Bueno, yo creo que actividades como estas, ¿verdad?, ayudan a poder esclarecer, ¿verdad?, y que las personas tengan más claridad como eso, ¿verdad? Cuando hay un consentimiento, bueno, si yo quiero, sí quiero, ¿verdad? Sí es sí. Yo creo que eso de alguna manera va destruyendo esos imaginarios sociales que se van construyendo. Por ejemplo, los roles tradicionales de género, de alguna manera los tenemos que ir cuestionando, primero cuestionando y luego transformando. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de estas actividades, lo que en las escuelas le pueden estar transmitiendo sus maestros, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, y quisiera nombrar específicamente el programa de Derechos Hoy, nosotras tenemos un componente de poder garantizar que todos los recursos que tiene el Estado deban estar a la orden de las juventudes, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que a través de estos programas, a través de estas actividades pueden llegar a poder desmitificar, ¿verdad?, todas esas, digamos, pensamientos tradicionales que tenemos en torno a estos temas y a esta problemática específicamente. Y bueno, yo sigo como buena socióloga hablando del sistema. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema? ¿Y cuál era el nombre de ese sistema? Patriarcado. Bueno, el patriarcado lo que hace entonces es poner en una posición de subordinación a las mujeres, pero el patriarcado también le asigna roles a los hombres, actividades. Y fíjense que el patriarcado es tan fuerte que hasta nos asigna colores. Las mujeres el rosado, los hombres el celeste. El patriarcado nos asigna incluso destinos, que las mujeres tienen que ser madre esposa. Y aquella que no tenga novio a cierta edad, que no se case a cierta edad, ya la dejó en tren, se decía en mi época, yo no sé si eso se sigue diciendo. Pero cuando hablamos del patriarcado es un sinfín de asignaciones que nos dan para nuestra vida. Y resulta que muchas de esas asignaciones no las queremos. Hay quienes no quieren ser mamás, hay quienes no quieren estar en pareja, hay quienes de pronto sí. Entonces, ¿qué tenemos o qué buscamos hacer? Es como ir rompiendo todas esas asignaciones que el patriarcado nos da y poner al centro nuestros
todo esto y dentro de todo nos asigna esos destinos que muchas lo quieren. ¿Cómo vamos desmontando todo esto? Fíjense que lo primero, lo más importante es mostrando que esto es una problemática y dándonos cuenta de que no va necesariamente con lo que deseamos. Y para eso necesitamos sacar a luz todo esto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, en el instituto, había consejos estudiantiles o gobiernos estudiantiles. ¿Tienen ustedes gobiernos estudiantiles? Sí, hay presidenta, presidente, ¿sí? Díganme presidenta, ¿qué es el presidente de este grupo? ¿Está por acá? Por ahí están diciendo que sí, pero no sé si se animan. No sé si hay secretaria, secretario, vicepresidenta, vicepresidente. Eso es muy importante porque, digamos, hay mujeres que quieren ser o quieren estar en la vida pública. Pero este patriarcado la mayoría del tiempo lo que hace es que nos ubica en el ámbito privado, es decir, en la casa, en el hogar, siempre al servicio de los hijos, siempre al servicio del esposo y dejando a un lado nuestros propios planes de vida. Entonces necesitamos ir desmontando todo esto y poner al centro nuestros planes. Muchas gracias. Creo que algo bien importante de esto es pensar, hay un ejemplo muy práctico en Guatemala y es, por ejemplo, nuestras mamás en sus pueblos vieron que todas se casaban bien jóvenes, que era normal que a los 15, 16 años pues alguien se casara, se juntara o que resultara embarazada y se fuera a vivir con el novio. Todavía sigue pasando eso. No es un mito de las mamás, sigue pasando eso. Nos puede pasar a nosotras, nos puede pasar a nosotros porque los varones también, ¿sí? O sea, no solo nosotras por arte de ella nos casamos, sino también está nuestro compañero, también está esa persona que está ahí. Pero está algo más delicado todavía. Resultamos embarazadas porque a veces hay personas que no respetan nuestro cuerpo y esto es lo que nosotros estamos conversando hoy. En el imaginario social, si alguien toca nuestro cuerpo y nos deja embarazadas, ¿qué significa? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Lo vemos normal? ¿Es normal que alguien venga, tome nuestros cuerpos, nos deje embarazadas y continuemos la vida como que si nada hubiera pasado? Por supuesto que no. Entonces, como decía Danesa, ¿dónde podemos aprender cómo hacer que nuestra vida tenga una toma de decisiones más consciente sobre nosotros? Es participando en estos espacios, donde ustedes pueden escuchar a otras personas, donde pueden escuchar a otros jóvenes iguales que ustedes, donde pueden preparar a otras cosas. Y, por supuesto, leyendo información, pero basada en evidencia, no solo en los TikToks que a veces encontramos en los Reels. Y, sobre todo, recuérdense que en el imaginario social, la educación sexual integral no se reduce al sexo, no se reduce a pornografía. La educación sexual integral abarca todos los aspectos de la vida. Como decía Danesa, ¿qué es eso de sexualidad cuando uno se pone un gancho? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo voy a asociar eso de arreglarme el pelo de una manera con la sexualidad? O tener un corte de pelo como Neymar, ahorita que está de moda. ¿Sí? Es cierto, es la vivencia de nuestra sexualidad porque es nuestro cuerpo, son nuestros gustos, que es lo que nos hace sentir bien, es decidir sobre él, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que conversaban las compañeras hoy. Bueno, vamos a continuar con las preguntas porque hay algunas otras preguntas también y vamos a hablar sobre cómo se relaciona la maternidad con el social, cómo a las niñas y a las adolescentes se les excluye de la sociedad cuando resultan embarazadas. ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos, ¿por qué pasa eso? Bueno, yo creo que una de las acciones inmediatas, ¿verdad? Cuando se presenta un embarazo, ¿verdad? A temprana edad, por ejemplo, en una escuela o en un aula, lo primero que viene es el estigma, ¿verdad? Hacia una niña, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Incluso hay deserción escolar, ¿verdad?
algunos colegios, que ahora es totalmente prohibido, pero en su momento hasta expulsaban, ¿verdad?, a la adolescente madre, y sin saber la situación y el caso o la historia de vida de esta niña. Eso ha cambiado totalmente, pero necesitamos trabajar más. Al contrario, esa niña que ha presentado un embarazo, hoy más que nunca necesita tener nuestro apoyo, ¿verdad? Yo aquí tal vez preguntaría, ¿qué harían ustedes cuando una de sus compañeritas o un familiar, ¿verdad?, una familiar cercana presenta un embarazo? ¿Qué haríamos? Como amigos, como vecinos, como compañeritos, como familiares, ayudarla. ¿Y cómo la podríamos ayudar? Escuchándola así. Me van levantando la mano porque voy entregando los premios de una vez. A ver, ¿quién habló? Tú hablaste, ¿verdad? Voy a entregar los premios a quien va a decir. Gracias. Creo que 3 personas aquí hablaron. ¿Quieres hablar? Ok. Ella también habló. No, perdón. Gracias. Creo que eso habría que pues construir, ¿verdad?, un tejido social, las redes de apoyo para estas niñas, adolescentes madres, y ahí romper los estigmas que tenemos todavía como sociedad. Fíjense que en otra investigación que hicimos, donde entrevistamos a muchas mujeres que habían tenido un embarazo derivado de violencia sexual y se habían unido, todos decían cosas como las siguientes. Creo que ahí vamos a explicar para entrar más personas. Pero nos decían que habían tenido que dejar la escuela y que la vida les había cambiado completamente. Resulta que 9 de cada 10 de las que entrevistamos nos decían que habían tenido que dejar la escuela. O sea, había habido una exclusión bastante marcada a nivel educativo. Pero también 9 de cada 10 nos decían que el problema que habían tenido es que ya no tenían contacto con su comunidad, porque se quedaban específicamente cuidando a sus bebés, cuidando a sus hijos. Entonces, fíjense, 9 de cada 10 ya no tenían la vinculación con la escuela y 9 de cada 10 tampoco tenían la vinculación con la comunidad. Entonces, ¿qué encontramos de todo esto? Encontramos exclusiones fundamentales. Es que la mayoría entonces rompe los lazos con la posibilidad de seguir con su educación, pero también rompe los lazos a nivel comunitario, porque implica quedarse específicamente dentro de la casa, pues cuidando. Eso no la hace estar vinculada a nivel de la comunidad e incluso poder, pues, de alguna manera organizarse y participar. También hemos visto con otra investigación que hicimos historias como estas. Y yo quisiera que ustedes que ustedes conozcan de alguien cercano. Pero nos contaban esta historia. Ella tenía 8 años y llegó un señor ya grande que la entregaron en ese entonces de 18 años. Le llevaba 10 años a ella. Él 10 años. Imagínense ustedes qué significa para una niña enfrentar un embarazo a los 10 años. Eso tiene que ver con efectos a nivel físico, porque nuestros cuerpos no están preparados a esa edad para poder tener hijos y poner en riesgo, pues, la propia vida. Pero también tiene que ver con todos los efectos emocionales de lo que eso implica. La mayoría de niñas y adolescentes que viven un embarazo, pues les afecta psicológicamente e incluso hay situaciones en donde ha habido fallecimiento por suicidio. Y también les afecta mucho a nivel social, como les contaba, porque rompen con la posibilidad de continuar su trayectoria educativa, porque son señaladas y muchas veces tienen que dejar sus comunidades, porque son culpabilizadas, como vimos en el bloque de las preguntas anteriores. Entonces es una carga muy fuerte de
que todo un sistema patriarcal que lo que hace es entonces, pues, es ubicar a las niñas, romper con sus sueños y no ubicar pues sus planes de vida al centro. Sí, tal vez solo para complementar, nuestro proyecto Derechos Hoy en realidad brinda un acompañamiento integral a estas niñas, adolescentes, madres, en donde podemos garantizar que en realidad no las expulsen de sus comunidades, porque tenemos muchísimos casos en donde la estigmatización, como decía la licenciada Ana Lucía, dice, bueno, es que ella fue la que provocó eso, el embarazo, por eso es que está embarazada. Nosotras tratamos de trabajar con la comunidad para poderles orientar que todos estos historias de vida son producto básicamente de violencia sexual. Las apoyamos cuando hay una deserción escolar, nosotras las introducimos también digamos, al currículum escolar medio, ¿verdad? Y les apoyamos con una representación legal para que podamos llevar su caso. La nutrición la trabajamos también muy de la mano, porque la mayoría de estas niñas presentan alta desnutrición, y no solo sus hijos, ¿verdad? Y lo otro es que les brindamos un apoyo psicológico y un acompañamiento social para que pueda tener pues por lo menos una mejor calidad de vida. Sin estos apoyos, nosotras consideramos que la vida de las niñas, adolescentes, madres fuera totalmente distinta, pero en cuestión de vulneración de sus derechos, y tratamos de darle todos los recursos que ella necesita para poder tener un plan de vida positivo, ¿verdad? Porque muchas de ellas dejan la escuela, van a trabajar o se dedican, por ejemplo, al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a seguir con otras preguntas y vamos a preguntar un poco sobre cómo desde las comunidades donde vivimos, a las que pertenecemos, ¿verdad?, como personas y también como organizaciones, podemos acompañar a las niñas y adolescentes en sus procesos de resiliencia. Aquí hay dos preguntas, casi, porque una es la resiliencia, saber qué es un poquito, por qué hablamos de resiliencia en estos temas y cómo pueden estas comunidades donde vivimos y las organizaciones acompañar a las niñas y las adolescentes embarazadas. Yo quisiera ir con un pasito atrás, porque es importante, claro, la atención a las niñas y a las adolescentes que han vivido un embarazo, pero lo más importante de todo es no llegar a ello. O sea, tenemos que ver de qué manera a nivel comunitario también se hace la prevención, ¿verdad? ¿Y qué implica prevenir? O sea, no llegar a una situación de embarazo en niñas y adolescentes. Significa que las autoridades locales que están ahí y que representan también el gobierno central, pues pongan al centro los derechos de las niñas y las adolescentes, que busquen, que sigan estudiando, que busquen de alguna manera que tengan espacios seguros donde puedan hablar de las necesidades que tienen, que puedan haber también diálogos intercomunitarios, pero sobre todo que se pueda exigir la educación integral en sexualidad. Fíjense que si en algo nosotras insistimos es que la educación integral en sexualidad es un derecho que ustedes tienen. Así como tienen el derecho a la salud, el derecho a la educación en general, tienen el derecho a la educación integral en sexualidad. Y eso significa conocer, tener información, pero también tener las habilidades y las destrezas para poder pues, comunicarse de la mejor manera, para entender este sistema del cual hemos venido hablando y que asigna a las mujeres pues todo esto que también hemos venido conversando. Tiene que ver con que tengan la capacidad de tener una comunicación clara, tiene que ver con que puedan identificar la violencia, pero al ser un derecho humano implica que el Estado lo tiene que reconocer. Entonces, si el Estado lo reconoce, es que a nivel comunitario también se vaya trabajando esto. La educación integral en sexualidad tiene que ser trabajada desde las escuelas a nivel comunitario.
también tenemos que ver cómo se aseguran los espacios para que ustedes como jóvenes puedan tener acceso a espacios de reproductiva, a espacios saludables, a espacios que tengan que ver pues también con esto. Y en ese sentido necesitamos también organización comunitaria. Fíjense que varias de las jóvenes que están ahorita en otro foro, hablando con ellas hace un ratito, y otro foro sobre participación juvenil, decían que más o menos a la edad de ustedes empezaron a querer organizarse para pues trabajar todas estas problemáticas que a ustedes les afectaban y hacerlo desde las propias voces de ustedes. Entonces eso es fundamental, la organización de las juventudes también a nivel comunitario. Sí, muchas gracias, Ana Lucía. Yo también quiero recalcar la importancia de la educación sexual integral, y ahí yo considero que es la base, ¿verdad? Por ejemplo, si mi compañero se atreve a darme las nalgas, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Y pasa en los colegios, pasa en la calle. ¿Ustedes creen que eso es? Si yo sé que mis partes íntimas son mías y nadie las puede tocar, eso es educación sexual integral, parte, ¿verdad? Es una parte. Porque si sabemos de educación sexual integral, vamos a reconocer un acto violento que otra persona va a hacer sobre mi cuerpo. Yo creo que eso es la base primordial que tenemos que enseñar en las escuelas desde pequeñitos. Lo otro es preguntarles, creo que ya se sabe, ¿qué entienden por resiliencia? ¿Qué es esa palabra que hoy la aprendí? Se come con chirmol, con tortilla. ¿Qué es eso? No las premios. ¿No? ¿Qué es resiliencia? ¿Para aquí adelante quieren hablar? Para mí, tal vez la residencia podría ser el hogar. El hogar. Sí. ¿No? Otra parte. Gran problema y seguir adelante, no importa lo que vaya a pasar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera colaborar con la dirección? ¿No? Bueno, allá. ¿No? Bueno, vamos. Vamos a dar premios porque estuvieron muy buena la respuesta de la compañera. Sí, en realidad resiliencia lo manejan mucho las psicólogas y los psicólogos, ¿verdad? En apoyo a tener una actitud positiva ante la vida, ¿verdad? Según lo que nos ha pasado. Si yo, por ejemplo, esa es un ejemplo muy sencillo. Yo voy en mi bicicleta, ¿verdad? Tal vez es la primera vez que yo me monto a la bicicleta, pero entonces me caigo, me raspo o me fracturo, ¿verdad? Que eso es muchas veces lo que nos pasa en la vida. Y entonces yo me levanto, agarro mi bicicleta y continúo, ¿verdad? Eso pues, que yo tengo una actitud positiva ante lo que me acaba de pasar, ¿verdad? Y de alguna manera hay que fortalecer a esas niñas, adolescentes, madres para poder, digamos, sobrellevar las situaciones que son difíciles. A ver, ¿qué edad tienen ustedes? ¿15? ¿Quién tiene 15 años? ¿16? ¿17? ¿En qué grado están? En quinto. ¿Ya van a graduarse? ¿Y qué pasaría ahorita? Y también los hombres, imagínense también los hombres, aunque no puedan biológicamente, pero ¿qué pasa si ahorita en estos momentos presentan un embarazo? Los hombres también, imaginen. ¿Van a poder seguir estudiando?
Posiblemente no, ¿verdad? O depende si mi mamá y mi papá me dejan vivo, ¿verdad? Muy bien, entonces eso pensaría yo que sería una de las actividades, de las acciones que como ciudadanos y ciudadanas tendríamos que fortalecer en las niñas adolescentes madres. A ver, como también se vale ir agregando cosas entre quienes estamos acá, yo quisiera decir que la actitud positiva en la resiliencia no es, o sea, por supuesto que la resiliencia se necesita en la vida, pero también necesitamos las condiciones para hacerlo. También necesitamos el ejercicio de derechos para hacerlo, y eso nos conecta con el Estado. Retomemos el ejemplo que decía Vanessa de la bicicleta. Yo me puedo caer de la bicicleta, me puedo levantar y no sigo adelante, pero necesito que la calle donde voy manejando la bicicleta esté en buenas condiciones. Necesito que la bicicleta en la que estoy también sirva. Necesito las condiciones, no solamente la actitud positiva. Y eso me parece que es clave de resaltar, porque las condiciones, insisto, me conectan con el ejercicio de derechos, que es fundamental. Y otra cosa que para nosotras es muy importante es el lenguaje. Fíjense que el lenguaje nos refleja mucho de ese sistema. Y yo sé que hoy van a salir ustedes con el sistema del patriarcado aquí, pero nos ayuda a explicar muchas cosas. Y muchas veces decir únicamente niñas, por ejemplo, madres, invisibilizamos la violación. La violación de la que decía la mesa también hace un rato. Entonces, son niñas, no son madres, ¿verdad? Y lo que queremos nosotras es también rescatar esa parte del lenguaje, porque el lenguaje también es importante la manera en que vamos nombrando. Y en este caso, esas niñas que han vivido un embarazo, y en el caso de Guatemala, si son menores de 14 años, es una violación. Entonces, recordemos también que el lenguaje necesitamos irlo desmontando, cuestionando, para poder también ir como enfrentándonos a ese sistema del cual hemos conversado. Muchas gracias, muy interesante la respuesta, y también gracias a los jovencitos que respondieron, a las preguntas también. Creo que eso es importante en el ejercicio de todo esto, que también nos animemos a decir lo que pensamos, sin temor a ser cuestionados. Es parte de nuestro aprendizaje para poder entender qué es lo que está pasando alrededor de mi vida, qué es lo que pasa en mi comunidad, qué es lo que está pasando en este espacio, que aunque no es de su comunidad, es del país, y que tiene que ver con una problemática que muchas niñas y adolescentes como ustedes están atravesando. Y esperaríamos que ninguna de ustedes lo atraviese. Entonces vamos a ir a la última pregunta de esta tarde y vamos a escuchar de nuestras invitadas qué políticas públicas deberían implementarse para prevenir y atender los casos de violencia sexual de manera más efectiva. Bueno, yo creo que Guatemala se caracteriza por ser un país que tiene mucha legislación, muchas políticas públicas, y a lo mejor tal vez no necesitaríamos otra legislación, sino fortalecer lo que ya tenemos, ¿verdad? De verdad que necesitamos una ley o una política pública que nos ayude a introducir sí o sí el tema de educación sexual integral en las escuelas, en el Ministerio de Educación. Eso necesitaría ser las rutas de atención a historias de vida, casos de violencia sexual en el Ministerio de Salud, pero también fortalecer ese mecanismo médico forense, ¿verdad?, que nos ayuda a poder detectar y brindar de mejor manera la atención integral a mujeres, niñas, adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Pues ya mi compañera mencionó varias cosas a nivel de política pública. A ver, cuando uno hace como un plan de acción, piensa como en varios niveles. Y uno de los niveles es lo nacional, en este caso, si queremos atender y prevenir y erradicar
de embarazos en niñas y adolescentes, pues una cosa es a nivel nacional, que tiene que ver con las leyes, con las políticas públicas, etc. Pero también tenemos que pensar en otros niveles. Otro nivel es el comunitario, del cual hemos hablado, nuestras comunidades, qué hacer. Otro nivel es el escolar, que hemos insistido mucho en que ustedes tienen derecho a la educación integral de sexualidad. Otro nivel es el familiar y otro nivel es el personal. Tomar en cuenta todos estos niveles nos van a ayudar entonces a atender de manera integral la problemática. Cada vez que uno hace un plan de acción, tiene que pensar como en varios niveles para poder atenderlo. Porque si nos quedamos solo en un nivel, ahí la cosa se queda a veces perdida. En otra investigación, fíjense que nos pasó lo siguiente. Entrevistamos a algunos hombres, un poco para ver cómo habían sido socializados, decimos desde la sociología, pero cómo habían sido educados por la sociedad para ser hombres. Y resulta que uno de ellos nos decía, pues mira, a mí me educaron el que el hombre es el que manda, el que lleva los pantalones en la familia. Y si mi esposa no me hace caso, pero nos dijo, vi una ley y la ley me prohibió pegarle a mi esposa. Entonces ahora, mejor ni me meto o le pego donde no se nota. Miren qué fuerte lo que nos dijo. Es decir, las leyes, claro que las leyes sirven, claro que las leyes funcionan, claro que las políticas públicas son fundamentales, pero lo que hablábamos hace un ratito, tenemos que cambiar los imaginarios sociales, las formas de pensar machistas que hacen que se sientan las personas con derecho de agredir a las mujeres, como este señor al que entrevistamos. Entonces, por eso insisto, que cuando queremos abordar la problemática, en este caso, de la violencia sexual, de los embarazos, etc., tenemos que pensar a varios niveles. Uno fundamental y necesario es el nacional, leyes y políticas públicas, pero no es suficiente. Tenemos que ir nivel por nivel para tratar de manejarlo de la mejor manera, en donde reconozcamos que quienes están acá son sujetos de derechos y tienen derechos a no ser golpeadas, a no ser violadas, a tener el derecho a la educación integral de sexualidad. O sea, tienen derechos y también ustedes como hombres tienen también derechos e implica una convivencia respetuosa a partir del ejercicio de esos derechos. Muchas gracias, eso es súper importante lo que nos han dicho. Y con eso, pues recordemos que entonces las políticas públicas no solo son cosas que están allá que el presidente debe hacer, sino las políticas públicas, las leyes, si nosotros no las cuestionamos, si nosotros no las ejercemos, si nosotros no las conocemos, no tienen sentido. Porque así como lo decía Ana Lucía, ¿de qué me sirve tener una ley que regule lo de la violencia contra las mujeres cuando los hombres tampoco están reflexionando de que, bueno, porque esta ley me está diciendo que no le puedo pegar a una mujer y no está viendo cómo evadirla, ¿verdad? Cuando dice, no, mejor le pego donde no se le note, ¿verdad? Igual que a los niños, mejor le pego donde no se le note y no me echen la culpa que para mi hijo, ¿verdad? Entonces son cuestiones que tenemos, desde nosotros podemos empezar a la edad que ustedes tienen, decía una compañera que está presente por aquí, ya vamos tarde para ir aprendiendo, o sea, ya la edad de ustedes ya debieron haber pasado por un proceso donde conocen su cuerpo, toman decisiones, conocen las leyes, ¿sí? Entonces, sobre las cartas, vamos a pasar a la. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora con el público. Me gustaría que ustedes nos compartieran y nos preguntaran qué mitos han escuchado acerca, hablemos un poco de eso. Primero del sexo y luego vamos a hablar de los mitos acerca de la violencia sexual. Primero hablemos de los mitos del sexo. ¿Qué mitos han escuchado? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Aquí están las maestras, ellas nos van a dar las respuestas y nos van a contar. Gracias a quienes se conectaron, pueden encontrar nuestra cobertura sobre el especial
embarazos impuestos en Guatemala y El Salvador en ojocomipisto.com. Para más cobertura sobre estos temas y cobertura municipal coyuntural, pueden seguirnos en redes como Ojo con mi Pisto y gracias por conectar.